Voy a pedirle que le regale un fuerte abrazo a la persona que tiene ahí a su lado, por favor. Bendígala con ese abrazo. Bendiga a alguien ahí de una manera que usted lo puede hacer y lo sabe hacer como hijo de Dios. Bienvenidos todos a este servicio dominical. Es muy grato volver a encontrarnos en la casa de nuestro Dios. Un saludo para Rudy José Díaz Pérez, para Katia Martínez, para Elvin Ramón y quizás muchos otros más que están entre nosotros, que nos visitan esta mañana. ¿Cómo les dice la iglesia a ellos? Ese aplauso de bienvenida es para ustedes, amados amigos. Gracias por unirse esta mañana a esta reunión de adoración a Dios. A propósito, hablando de amigos, ayer tuvimos una tarde espectacular, maravillosa tarde acá. Una iniciativa que fue organizada por los hermanos varones. Ayer dejamos claro que los varones podemos también organizar, ¿verdad? Aunque nos toca obviamente ayudarnos de las hermanas. Sin las hermanas, hermanos, estamos listos, pero la empujamos ayer, ¿verdad? Yo quiero felicitar al grupo que organiza la Comisión de Varones Virtudes de Cristo por el bonito trabajo que hicieron el día de ayer. Invitamos en ese marco de esa actividad a 29 amigos. Me llamó la atención que una hermana, bueno, la instrucción era invitar a un amigo o a una amiga. Una hermana trajo 3 y de los 3 uno se pegó. Uno de ellos era su esposo y trajo 2 amigas. El esposo se convirtió al Señor. Me bendijo eso. Hubo 5 personas que recibieron al Señor Jesucristo la tarde de ayer en el marco de la celebración de Entre Amigos de la Comisión de Caballeros. Maravilloso es el Señor. 2 de ellos del casco urbano, la obra en el casco urbano, bendito el Señor sigue bendiciéndola. 2 de ellos eran del casco urbano, uno de San José, no recuerdo los otros 2. Bueno, la otra era de la Villa, era la amiga de hermana Yamilet, la pastora de la Villa. Y si me ayudan a recordar el otro, de Buenavista. ¿Quién fue el de Buenavista? La nuera de hermana María Quesada, hermana Jennifer Morales. Gloria al Señor. Esas fueron las 5 personas que la tarde de ayer. Y por supuesto, a mí me da gusto ver a Yasmir acá, porque Yasmir era un invitado ayer. No tomó la decisión, pero está aquí. Qué tuani, ¿verdad? Démosle un aplauso a Yasmir por eso, pues. Bendito el Señor. Eso nos corrobora de que las personas que estuvieron ayer, que no tomaron la decisión, la semilla quedó sembrada. Y me encantó la última oración que hizo el predicador. Y yo hoy todavía me estaba bañando y yo dije, Señor, que esa oración se haga realidad. La última oración que hizo el predicador es, Señor, aquí me acuerdo que dijo, Señor, los que no pasaron a recibirte, incomódalos esta semana. Así textualmente dijo el predicador. Y que llamen a los hermanos de la iglesia para que vayan a orar por ellos, porque usted no los va a dejar tener paz hasta que se reconcilien con usted. Qué bonita oración. ¿Cuántos creen que la podemos hacer nosotros también, esa oración maravillosa? Fueron 26 amigos. 2 no vinieron, de los 27, porque 2 fueron los que no vinieron. Pero de los 29 que invitamos, 27 vinieron y gloria al Señor por eso. Un saludo para hermano Martín Izaguirre, hermana Elia, hermano Nicolás, hermana Araceli, que fueron los que estuvieron encabezando. Un saludo también para hermana Yasmina Mendoza, se lució con una comida que mire de lujo. Y por cierto venía bien oradita también. Los que no sintieron la presencia del Señor aquí la sintieron comiendo arroz. Entonces de alguna manera, ¿verdad? El Señor los tocó ayer. Bendito el Señor por eso. Gloria al Señor. Vamos a darle otro aplauso al Señor entonces por esa bonita actividad. No sé si está con nosotros acá el pastor Israel Córdoba. ¿Me levanta la manito? No ha venido todavía. Bueno, quería saludarlo porque ayer estuvo tirándose un año más de vida, pero no ha venido. Por allá de venir luchando con el lodo, ojalá que llegue luego. Quiero saludar también a mi hermano Osmín Olivas y mi hermana Betty Zuleida Rodas. ¿Están los hermanos? Ayúdenme a identificar. Aquí están. No sé si quisieran ponerse de pie, por favor, este par de chavalos. Mire, para los que no sabían, mejor vengan acá. Vengan.
Para los que no sabían, bueno, yo les decía a ellos, mire, mi deseo fue haberlos presentado antes, ante la iglesia, porque ustedes saben que siempre los chavalos que jalan, pónganse de frente ya, los chavalos que jalan y honran al Señor, honran a la familia, honran a la iglesia, es un gusto presentarlos en la iglesia y mostrarlos como un modelo a seguir, ¿verdad? No los pudimos presentar antes, los quiero presentar ahora. ¿Tienen ya cuántos días de casados, misito? 22. Lo lleva así, mire, 22 días. Qué bonito. Entonces, fue un tiempo maravilloso y siguen siendo un tiempo maravilloso poder ponerlos como modelo de lo que deben hacer ustedes, chavalos, que andan enamorándose, ustedes que andan queriendo jalar. Así se hacen las cosas. Así se honra al Señor, así se honra a la familia y se honra a la iglesia también. Y yo quiero mencionarles oficialmente que hermana Betty, ella ha sido miembro oficial de la Iglesia de Dios en San Lucas y tomó a bien pues acompañar a su esposito para ser parte de nuestra iglesia. Y a mí me da muchísimo gusto saber esa noticia y creo que a ustedes también, ¿verdad? Bienvenida hermana Betty a Iglesia Virtudes de Cristo. Quiero decirles, yo la conozco a ella desde hace un ratito y me consta que es una muchacha de altar. Dios la respalda maravillosamente. Si es que pastores, aquí tienen a una sierva del Señor que les va a bendecir cuando la inviten. Si es que gracias hermana Betty. Yo quiero que estemos en pie por favor y hagamos una oración por el matrimonio de ellos. Hermano Marvin, venga, hermano Marvin, yo quiero que nos haga una oración por esta etapa que estos chavalos están iniciando. Que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude, que cuando lleguen momentos, porque a todo matrimonio le llega momentos, ¿verdad?, en los que nos sentimos allí, que el Señor los fortalezca y que el Señor les permita ejercer un liderazgo fructífero aquí en este lugar. Yo quiero que ahí donde está, levante su mano y declare una palabra de bendición. Padre que estás en gloria, venimos orando, Dios amado, por mi hermano, mi hermana, por este matrimonio, Señor, de que 22 días antes decidieron, Dios mío, de la gloria, honrarte a ti, honrar a la iglesia, honrar a su Padre. Señor, te pedimos, Dios, que la alianza del Espíritu Santo esté cada día en su vida, Dios amado. Señor bendito, te pido, Señor, que cuando ellos enfrenten las situaciones adversas de la vida, Espíritu Santo, tú seas la fuente de sabiduría para poderse conducir. Que ellos, Dios mío, no se desalienten, ni tomen decisiones incorrectas, sino que cada día, Señor, esté, Dios mío, presto para buscar la dirección de su vida, Dios amado. Que tú seas trayendo una revelación, Dios mío, de la gloria, no temporal, Señor bendito, sino los 365 días del año. Dios mío, tu presencia, la alianza del Espíritu Santo esté en ellos. Ayúdales, Señor, dale fuerza y dale también, Dios mío, esa revelación que tanto necesita. Ayúdales, Señor, a que ellos juntos peleen la guerra y puedan darse cuenta, Dios mío, que juntos, Señor, son vencedores, porque tú, Señor bendito, vas con ellos, Dios amado. Dios mío del cielo, ayúdales, Señor, y que ellos puedan mantener, Dios mío, esa armonía siempre. Gracias, Señor, porque tú los has bendecido. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Gracias. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Por acá hay sillas vacantes, veo algunas para los que están ahí en la parte de atrás, paraditos, puedan ocuparlas, ¿verdad? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 28 los primeros 5 versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28.
Quiero que lo leamos de manera participativa. Yo voy a leer el 1, ustedes leen el 2, luego yo el 3, ustedes el 4 y concluimos leyendo todos el 5. ¿Les parece? Muy bien. Aquí lo tenemos también para que, si no lo ha encontrado, pueda leer acá también. Hechos capítulo 28. Mire lo que dice el versículo 1. Acompáñenme a leerlo, por favor. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Lean ustedes el 2. Cuando leamos el 4 lo vamos a hacer mejor. Ahorita yo leo el 3. Dice el 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Leamos ahora el versículo 4. Amén, qué bonito se escuchan. Leamos ahora el versículo 5, todos, que dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén. Tome su lugar, los que estuvieron de pie, por favor. Una isla suele ser un lugar de privilegio para visitar. Por ejemplo, Nicaragua tiene, quizás algunas 4, bueno, las que más conocidas, la famosa isla de Ometepe. Algunos de ustedes han ido. Espero algún día tener ese privilegio. Dicen que es maravilloso. La famosa isla del maíz, o bueno, esa isla de Ometepe creo que queda ahí como por Managua, no sé, por allí, ¿verdad? Por Granada. Ahí ya ve que hay gente que ha ido, pues algún día lo vamos a imitar, ¿verdad? La isla del maíz, o mejor conocida, no sé qué lenguaje es ese, como Corn Island, no sé si lo pronuncié bien. Ese es para el lado de Bluefield, el Pacífico o el Atlántico, el Pacífico, ¿es verdad? Bueno, a donde sea, pero la cosa es que ahí está una isla bien bonita y hay 2 islas. Allí tuve la oportunidad de ir una vez, es una maravilla. Están también unas famosas isletas de Granada y creo que hay otras más. La cosa es que en nuestro contexto, hablar de ir a una isla es hablar de un tiempo de vacaciones, de un privilegio, de un tiempo de ir a disfrutar. En este caso, el pasaje habla de una isla llamada Malta. Malta era una isla famosa en ese tiempo del apóstol Pablo. Es más, era una isla con un atractivo comercial del Imperio Romano. Y Pablo llega junto a su médico, el doctor Lucas, y a un colaborador suyo llamado Aristarco. Llegan a la isla de Malta. No, es que mire, hubiese sido bonito que llegaran como un ambiente de paseo, como un ambiente de ir a disfrutar. No lo es así. Pablo llega a la isla de Malta. Es más, no lo tenía planeado llegar o pasar por ahí. Pablo llega producto de un accidente acuático que ha tenido en su viaje a Roma. Se cree que ese viaje fue el último viaje que hizo el apóstol Pablo, y a diferencia de 3 viajes que tuvo anteriormente similares, los 3 viajes anteriores fueron organizados por él mismo. Él se organizó la logística, él eligió quién le llevaría y era con fines de ir a predicar el evangelio. En este caso, el hermano Pablo va con unas cadenas en las manos, lleva un policía que lo va custodiando, que no se mueva, y va a presentarse ante las autoridades de Roma para ser juzgado por un delito que le habían acusado en Jerusalén.
Lo cierto es que en ese contexto, en esa condición, y por si fuera poco, mire, el accidente acuático del que le hablé se dio todavía en un ambiente tenso, porque el relato narra que hubo un espacio cuando menos de 14 noches que pasaron en alta mar batallando contra la tempestad que les quitó todo, les quebró la embarcación y los hizo llegar a la isla de Malta. ¿Ya se imagina usted pasar 14 noches y no saber dónde está? Eso debe de ser terrible. Y dice que prácticamente las 276 personas que ocupaban esa embarcación habían perdido las esperanzas de vivir. Habían dicho que ya no había posibilidades. Es más, hermano, dice que echaron a la mar todo lo que llevaban: trigo, productos básicos, todo lo echaron a la mar. La embarcación se terminó partiendo, y fue allí cuando él testifica y dice: estando ya a salvo, como quien dice, por milagro, después de todo el percance ocurrido, llegamos a la isla de Malta. Y es más, no nos dábamos cuenta que era en ese lugar donde estábamos. Nos dimos cuenta porque los naturales nos atendieron, dice él, encendieron un fuego, nos recibieron muy bien, y ellos mismos nos informaron que estábamos en la isla de Malta. En ese lugar al que Pablo llega, en ese contexto que ya más o menos le quise describir, yo encuentro algunas lecciones que he querido llamarlas los no de Pablo en la isla de Malta. La primera lección, o el primer no que veo en ese contexto, es que Pablo, estando en ese lugar, queriendo agarrar una leñita seca para avivar o atizar el fuego que los habitantes de Malta le habían encendido, dice el relato que una víbora, dice la Reina Valera 1960, que una víbora, pero lo leí o lo encontré en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y la Nueva Traducción Viviente dice que era una serpiente venenosa la que lo picó. Y me encanta un poco más ese detalle porque lo habla con un poco más de claridad. Dice la Nueva Traducción Viviente: mientras Pablo juntaba una brasa de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano, pero no le hizo ningún daño. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos logran encontrar un mensaje maravilloso en ese cuadro allí, en el que la víbora o la serpiente venenosa que sale del calor le muerde la mano? Mire, usted sabe, algunos de ustedes ha tenido a lo mejor la experiencia en carne propia o en algún familiar de que una serpiente venenosa lo pique. Hermano, eso debe ser un horror. En Nicaragua hay algunas serpientes venenosas, como una llamada terciopelo. Dios no lo permita que algún día usted vaya a tener que lidiar con un animal de eso. Cascabel, algunos de ustedes las conocen. Coral, matabuey, es hasta el nombre feo, matabuey. Imagínense, ese diablo ha de ser espantoso. Es serpiente venenosa que hay en el hábitat natural de Nicaragua. Mano de piedra, tamagás, lora venenosa y quizás algunas otras más. Estas son las más comunes en Nicaragua. ¿Quién sabe si fue alguna de esas o fue alguna otra? Lo cierto es que fue una serpiente venenosa la que sale corriendo. El escritor no nos da tanto detalle del tamaño que era, no nos da más información al respecto. Lo cierto es que esa serpiente era venenosa, y era tan venenosa o tan peligrosa a tal punto que los que vieron la escena dice que se quedaron esperando ver en qué momento el hermano Pablo caía pila. Cuando llego a ese dato, hermanos, me llama la atención pensar en que esa serpiente que pica a Pablo
lleva consigo algún mensaje, algún propósito tiene Dios al dejarlo reflejado en su palabra para nuestra instrucción en la actualidad. Y puedo observar allí que más de un detalle, mucho más allá de un ambiente físico que ocurre de la serpiente picando a Pablo, puedo percibir de que más allá de eso, aquí hay un principio de Dios en el que nos enseña de que no solamente es protegernos del mal muchas veces. Bendito Dios por las veces que el Señor lo ha protegido del mal, lo ha guardado del mal, y las veces que a otros incluso los ha guardado de cosas que les iban a hacer daño. Pero una cosa es que Dios le guarde a ustedes de algo malo y que usted esté consciente que fue Dios quien lo guardó. Y otra cosa tengo que decirle hoy es que en medio del horno de fuego el Hijo del Hombre se pasee alrededor y junto a usted para protegerlo y dar testimonio público de que fue Él quien lo guardó. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Es muy diferente y muy maravilloso, mi hermano. Ve una escena aquí en la que Dios no quiso guardar, es más, no lo quiso ni guardar de la tormenta. Solo que en la tormenta, dice Pablo, un ángel del cielo estuvo conmigo anoche y me dijo que no íbamos a perecer. Qué maravilloso es el Dios que tenemos. Hay veces que te guarda de la tormenta, hay veces que te guarda de las picaduras de serpiente, hay veces que te guarda del mal, pero hay veces que misteriosa y curiosamente decide no hacerlo, simple y sencillamente para demostrar su compañía en ese momento o el proceso difícil que tienes que pasar. Yo tengo que decirle a más de una persona esta mañana que ese Dios maravilloso que le ha guardado en algún momento del mal, también en algunos momentos decide no guardarlo, simple y sencillamente para acompañarlo. El salmista, me llama la atención que en el Salmo 118, versículo 13, hace una declaración tan contundente como esta, que dice él, mire, yo creo que el salmista ahí le está hablando al mismo diablo, al mismo enemigo. Dice el salmista, me empujaste con violencia para que cayera, pero me guardó Jehová. ¿Cuántos pueden recibir algo de Dios ahí en ese pasaje? Dice él, mire, en otras palabras, él reconoce, no me guardó el Señor de que no me empujaras. Me empujaste, me hiciste el intento de hacerme daño, pero no te lo permitió el Señor. ¿Sabe usted cuántas veces el Señor ha hecho con usted lo mismo que hizo con Job en más de algún momento antes de darle permiso a Satanás para que lo golpeara? Satanás ya había intentado molestar a Job. Cuando le cuestiona a Dios, le dice, ¿pero acaso no lo tienes cercado? ¿Acaso no lo tienes protegido? ¿Cuántas veces usted ni cuenta se ha dado que el Señor tiene protegida su casa, su familia, su hogar, su ministerio, su vida misma está escondida, como dice el cantante, en las manos de Dios? Sin embargo, también hay veces en las que Dios decide dejarse ver que en medio de la tempestad Él es su guardador, Él es su compañero, Él es su ayudador. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La mayor protección, hermanos, no siempre es ser librado de la prueba. Escuche esto, la mayor protección no siempre es ser librado de la prueba, sino permanecer intacto en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que en medio del ataque feroz, que en medio de que el enemigo le hace lo que intenta hacerle, el Señor lo guarda y lo protege y le permite permanecer intacto. Isaías capítulo 43 versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, no dice que te va a evitar que pases por la agua, dice, y mire, las aguas aquí son figuras de tormenta, de tempestad, y dice él, cuando pases por las aguas, la promesa no es que te va a evitar que pases por la agua, él dice, cuando pases por las aguas,
Él dice, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás. No es evitar la prueba, sino ser preservado en medio de esa prueba. El apóstol Pablo mismo también, escribiéndole a los Corintios, en un momento les dijo, hermanos, es cierto que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es cierto que estamos perseguidos, mas no desamparados. ¿Recuerda esa declaración del apóstol Pablo? Mire, una cosa es estar atribulado y otra cosa es estar angustiado. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha permitido allí, nos ha dejado que la prueba nos llegue, la tribulación nos llegue, pero Él es quien nos ha sostenido? Amén, hermanos. ¿Cuántas veces hemos sido perseguidos? Los dardos han llegado, pero el Señor no nos ha dejado de su mano, no desamparado. La aflicción puede estar presente, pero no destruye a los que confían en Dios. Es más, yo quiero ahora que usted vea aquí un episodio muy interesante. En el libro de Jueces, capítulo 2. El Señor hace, en el capítulo 3, perdón, el Señor hace una declaración un poco interesante, diríamos misteriosa, una declaración un poco sorprendente. En Jueces 3, si usted lee ese pasaje, observa ahí que hay una especie de hombre, como que diríamos, hombre, ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí? Pero es Dios el que lo está haciendo, dice su palabra. En el capítulo 3 de Jueces, a partir del verso 1, dice, estas pues son las naciones, oiga, que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, oiga eso, y aquí es donde se comienza a poner un poco interesante la cosa, dice que las dejó solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y luego en el versículo 3 describe quiénes fueron los que dejó. Dice que dejó filisteos, dejó cananeos, dejó sidonios, dejó a heveos, a los que habitaban en el monte del Líbano, hasta el monte de Baal Hermón, hasta llegar a Amat. ¿Para qué los dejó? Mire, 5 especies, 5 pueblos que dejó que los israelitas no los vencieran, solo para que sus descendientes, es decir, sus hijos, que no sabían nada de lo que era luchar en el desierto, de que no sabían nada de lo que era tener una batalla con un gigante, solo para que los padres le enseñaran a sus hijos a batallar. Qué interesante que Dios a veces permite la batalla y que el propósito que lleva consigo es de que aprendamos a batallar. Es interesante, ¿no? Pero uno diría, caramba, pero ¿qué está haciendo Dios aquí dejándome este problema, dejándome este clavo, dejándome esta situación? ¿Acaso no es mi Padre, mi Dios amoroso? Un momento, Él sigue siendo su Padre, Él sigue siendo su Dios amoroso, pero hay batallas que se las tiene que dejar en esta vida para que usted se levante y batalle. ¿Cuántos saben que eso es una gran verdad, hermano? Amén. De lo contrario nos acomodamos. Si no tenemos batallas, ¿sabía usted quién fuera usted si no tuviera las batallas que tiene? Usted fuera más acomodado, usted fuera más conformista. ¿Sabe usted por qué ha alcanzado niveles de fe que quizás en otro ambiente no los hubiese podido alcanzar? Por las mismas batallas que ha tenido, muchacho, por las mismas dificultades que le ha tocado enfrentar. ¿Sabía usted que incluso naturalmente el ser humano es capaz de exponer habilidades que no las expone si no es en otro contexto?
que en contexto de dificultad. Y la vida espiritual suele a veces ser similar. A veces tiene que llegarte la prueba, a veces tiene que llegarte la serpiente y picarte, a veces tiene que llegarte la tormenta y sacudirte para que te levantes más en oración y entendas que tenés un Dios todopoderoso a tu lado. A veces tiene que tocarte algún área sensible de tu vida para que entendas de que tenés un Dios poderoso. Esa es la forma de trabajar de Dios muchas veces. De lo contrario nos acomodamos. A mí me intrigó cuando leí esto en Jueces. Caramba, Dios permite que queden esos enemigos. ¿Y sabe cuál es lo que más me preocupa? Es que si sigo leyendo el relato me doy cuenta que la gente no lo entendió. Los hijos de Israel no lo entendieron. ¿Y sabe qué terminaron haciendo? Con los filisteos, con los sidonios, con los heveos, casándose con ellos. Terrible. Y Dios se indignó, Dios se molestó, y más tarde, incluso volviendo del cautiverio, continúan en la misma terquedad. Y es cuando Dios tiene que levantar a un Nehemías que no solo les predica, que no solo les exhorta, sino que Nehemías en un momento hizo un chilillo. Usted lo ha leído ahí en Nehemías. Hizo un azote y los mandó a todos los que se habían casado con extranjeros, con gente que Dios les había prohibido que se casara, que se juntaran para que no se mezclaran con otros pueblos. Los mandó a chilillar. Dios nos diera ese permiso en este tiempo, hermano, fuera bonito, ¿verdad? Que Dios siga levantando más Nehemías que hagan cosas similares con gente que a veces, viendo que hay algo que le hace daño, e insiste en hacerlo. Las situaciones, hermanos, complejas de la vida, sobre todo de la vida de fe que Dios nos permite muchas veces, es para que aprendamos a ser guerreros, para que aprendamos, no para que nos apartemos del propósito de Dios, sino para que aprendamos a mantenernos fieles a Dios. ¿Cuántos pueden decirme amén a eso? Para que aprendamos a confiar más en Dios, para que sus promesas sean una realidad más en mi vida. Yo he puesto en más de algún momento este ejemplo y quisiera recapitularlo ahora. Hay muchos de ustedes que tienen 1, 2 o quizás más miembros de su familia que no están apartaditos del camino del Señor. Y Dios sabe que usted con todo el corazón anhela de que no sea así. Es más, Dios sabe que usted los tiene bajo promesa, los tiene en oración. Yo creo que una de las razones por las que Dios permite, o por las que la vida misma permite ese tipo de situaciones, es para que nosotros, para que los que tenemos esa realidad en casa, desarrollemos habilidades evangelísticas, para que desarrollemos capacidades de... Me llamó la atención algo que dijo alguien: el evangelio no se puede cambiar de ninguna manera, pero la forma de presentarlo sí hay que cambiarla. Es como el niño de casa cuando el medicamento no lo quiere tomar. Me encantó algo que vi un día a un matrimonio, en sí era una familia tratando de darle el medicamento a un niño que me imagino que era un jarabe amargo. ¿Y sabe qué hacía? Se sentaron los tres en el sillón de la sala, el papá, la mamá y el chavalito mayor. Al que le tienen que dar el medicamento es al niño menor que no lo quiere tomar. Entonces hicieron dos. El primero, que no era el jarabe que había que darle al niño, lo tomaba el papá, le daba una cucharadita a la mamá, le daba una cucharadita al niño mayor, y entonces el niño menor se queda con ganas. Entonces ahora sí viene el medicamento y se le fue, el que no quería tomarse. ¿Cuántas veces hay que buscarle maneras, hermano, para presentarle el evangelio a las personas? Por mucho tiempo, quizás a muchos evangelistas les funcionó presentarles el evangelio, de hacerles ver de que el infierno era terrible. Y funcionó. Por mucho tiempo quizás ha funcionado presentarle el evangelio de manera contundente, fervorosa. ¿Qué tal si hoy el Señor te está entrenando para que vos le presentes el evangelio de manera práctica, sencilla, con tu ejemplo, con una plática, con tu paciencia? Como el muchacho que un día llegó al altar
Después de que el pastor o el predicador había disertado su sermón y llega al altar y derramó lágrimas y lloró, y el pastor oró por él, encantado el pastor, porque ese día dice: tengo una persona que se convirtió al Señor. Y no le bastó. Cuando terminó todo el culto, hermano, le dice: ¿Y qué fue la partecita del mensaje que le gustó o que lo impactó, o la que Dios le habló para que tomara la decisión? Porque era una persona que habían estado orando por él en la comunidad. No, le dice, su mensaje no me gustó nada. Le dice: a mí lo que me marcó la vida es que tengo un vecino que hace como un mes, ese diablo era tapudo, ladrón, mujerero, e hizo esto mismo. Y desde que hizo esto, dejó las mujeres, las malas palabras, los vicios, y yo quiero eso también. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es muchas veces la forma que Dios quiere usar para transmitir el evangelio. Pero ¿cómo te lo vas a ganar a tu propio hijo si seguís en problemas con él? Hermana, ¿cómo te vas a ganar a tu propio esposo? Te lo querés ganar, sabes que tiene una querida, pero vos apenas llega a la casa, en vez de atenderlo, no podés controlar esas emociones y te comenzás a pelear, comenzás a sacarle los chiringos a la calle y comenzás a hacer un solo zafarrancho. ¿Cómo te lo vas a ganar? Cuando Pedro dice: las hermanas con su conducta se podrán ganar a sus esposos impíos, yo lo que entiendo es que la hermana se puede dar cuenta. ¿Y sabe qué hace la mujer sabia de Proverbios que edifica la casa? Ora por la comida, como lo que hicieron las hermanas ayer, por la comida que le trajeron a los amigos. Ora por la ropa. Me encanta lo que hacía una hermana que sí se ganó a su marido. Le agarraba las prendas interiores cuando el tipo no estaba y se las ungía con aceite y le decía: reprendo todo demonio de adulterio de esta prenda. Y el hombre cambió su estilo de vida. Eso hace una mujer sabia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Le prepara la comida, lo atiende. Por dentro esa hermana quisiera sacarle la cutacha a la caja de lustrar, pero tiene dominio propio y le dice: gracias, Sergito. Y le dice: mi amor, bienvenido, aquí está su comida. Le lleva las chinilas. Y sabe que ese hombre no puede resistir ante la atención adecuada de una mujer que usa esa manera para ganárselo para el Señor. A más de una mujer le está hablando el Señor esta mañana. Hermano, ¿me está diciendo que con eso yo voy a apañarle la vida que anda? No, son cosas que se hacen con propósito, son cosas que se hacen estratégicamente, se hacen con sabiduría, con el fin de alcanzar el propósito que Dios tiene para esa persona. He contado este testimonio más de una vez. A mí me bendijo, ahí está ese testimonio en YouTube. Hace alrededor de 25, porque si esos muchachos del ministerio de ellos celebraron 25 años recién. Me refiero al ministerio de Miel San Marcos de Guatemala, que han sido usados por el Señor para bendecirnos en la alabanza de manera maravillosa. Nuestras iglesias en Latinoamérica han sido bendecidas con ese ministerio. Y me llama la atención que uno de ellos narra el testimonio. Y dice él que ellos nacieron, los dos muchachos fundadores de Miel San Marcos nacieron en un hogar cristiano evangélico. Iban a la escuelita dominical como están los niños allá a aquel lado. Fueron instruidos en la palabra del Señor, pero cuando llegó la edad de 12, 13, 14 años, se les metió el dichuqui y se fueron para el mundo a meterse todos los vicios habidos y por haber en la calle. Y en ese ambiente testifican ellos que pasaron varios años. Y lo curioso es que sus papás eran los pastores de la iglesia y ellos en ese ambiente, borrachos, mal vivir y un ambiente depravado. Y el testimonio se pone interesante cuando uno de ellos dice: yo siempre llegaba a mi casa como a la 1 de la mañana, bien clavado muchas veces, bien fundido, bien así, bien quemado. ¿Y sabes quién me recibía? Dice él: mi papá. ¿Y sabes lo que me decía? Bienvenido a su casa el siervo de Dios. Nunca le faltó esa palabra. Caramba, pero si llegaba bolo, chaval, llegaba bien quemado y tu papá te recibía como el siervo de Dios. Y dice que un día de tantos, aquella declaración insistente lo clavó, lo pegó.
Y así iba, a los efectos que iba, cayó de rodillas y le dijo: Señor, yo te conozco. Y si mi papá me sigue viendo como tu siervo, a pesar del estado en el que estoy, hoy te entrego mi vida. Jamás drogas, jamás vicios, jamás vida de pecado. Se le hizo un alto y el Señor hizo una obra maravillosa y esos chavalos nos han bendecido. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros somos la clave o el clavo para que la obra del Señor se perfeccione en alguien? No sé por qué he tenido que meterme hasta acá, pero tenía que meterme en el sentido de que el Señor desarrolla habilidades en nosotros en medio de las circunstancias que nos tocan vivir. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? O que siga luchando, siga esmerándose y siga haciendo lo mejor, porque aunque las batallas estén presentes en casa, eso no significa que Dios lo ha abandonado. Aunque la serpiente le pique a un miembro de su familia, eso no significa que Dios lo haya abandonado. Aunque la tormenta se arrecie, eso no significa que Dios lo ha abandonado. Eso, entre otras cosas, significa que Dios quiere manifestar su gloria allí en medio de esa tormenta. ¿Cuántos pueden levantar su manito al cielo y decir: lo recibo? Dele un aplauso al Señor esta mañana. La historia nos lleva a un ambiente más en el que Pablo, después de no sufrir ningún daño, veo a Pablo ahora en que pasa a estar en la boca, en la mira y en el comentario de todos, por lo menos de todos los que han presenciado el aterrizaje, la llegada de la embarcación a la isla de Malta. Cuando Pablo es picado por la serpiente, inmediatamente decíamos que todo el mundo se queda esperando que caiga. Pero no solo eso, la gente comienza a hablar, como suele pasar hasta hoy en día. Hermanos dinámicos, comunicativos, locutores de radio y de televisión que riegan informaciones, mire, rapidito. De eso hay en todos lados, en San Lucas, en Buenavista, en el Barro, en la Ilusión. A donde usted quiera que vaya, hay unos hermanitos buenísimos a comunicar. Y qué bueno que fueran las buenas noticias. Comunican de todo. Por eso es que usted no ande confiándole sus cosas a cualquiera, porque hay hermanos que son buenísimos. Mire, usted les comenta su problema ahorita y más tarde, hermano, en Facebook, en todos lados, todo el mundo lo sabe. Entonces tenga cuidado a quién le comparte sus cosas. Tenga cuidado a quién deja entrar a su casa también, fíjese. Eso suele pasar. Hay hermanos de esos comunicativos que llegan a su casa solo para sacar a ver qué hayan y luego van a distribuir. Cuídese de ese tipo de personas. Esa gente está en la isla de Malta. ¿Y sabe cuál es la primera versión, el primer periódico que formula, la primera nota periodística que formula? Este tipo es un criminal, la justicia divina lo persigue. Imagínese, acaba de salvarse de la tempestad. Pero este diablo, a saber qué salvaje es. Más o menos eran los comentarios que se escuchaban en la isla de Malta cuando ven a Pablo picado por la serpiente. Este tipo es un delincuente, a saber a quién ha matado. Y la cultura que se maneja en ese momento entre los griegos es que un asesino no tarda mucho. Usted ha escuchado un dicho de que dice que un asesino, si al muerto le amarran una pata o le hacen o le queman una qué cosa, el asesino se maneja, y algo así más o menos las creencias que tenían los de la isla de Malta. Este tipo a alguien mató y de seguro que la justicia no lo deja correr. Entonces, con ese concepto, ellos esperan que Pablo caiga tilinte en más de algún momento. Cuando no pasa, entonces, mire cómo es la cosa, mire cómo es este tipo de gente. Y de esa gente, insisto, hay todavía. No se confíe. Pasan de un extremo de pensar de que el tipo es un asesino cuando no se muere, cuando no cae tilinte, cuando no pasa lo que ellos esperaban, entonces pasan a creer que es un Dios con D minúscula. Lo dice allí del versículo 6 en delante. Casualmente el verso 6 dice: ellos estaban esperando que él se hinchase. Imagínense lo que estaban esperando. O cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, dice que cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. La gente de Malta
pasan de creer que es asesino, el primer concepto que tienen, la primera hipótesis que se forman, a formular una hipótesis de que es un Dios. Déjeme decirle que ninguna de las dos cosas era verdad. Ni era asesino, ni era un Dios. ¿Sí o no? Pablo es alguien que, como dijimos al inicio, va en cumplimiento de lo que Dios ya tiene establecido para Roma, pero ni ha sido un asesino por el cual está pagando justicia, como ellos dicen en ese momento. Se había palmado a algunos, pero antes de que el Señor lo perdonara. Pero nada que ver con el contexto al que ellos le atribuyen ahorita. Y ni es un Dios con D minúscula como ellos lo ponen. ¿Cuántas veces la gente ha hecho hipótesis de usted un tanto similares? Primero le atribuyen de que es mala gente, de que le pasa eso porque no anda bien con Dios. Hay unos hermanitos de eso, hasta profecías se inventan. Mire, dice el Señor que eso te está pasando. Mentira, el Señor no le ha dicho nada. Chismosos es que son los infelices. El Señor nos libre de eso, ¿verdad? Ahora sí, el Señor habla, sí, el Señor revela, yo estoy claro de eso. Pero hay unos hermanitos que, mire, son tan valorosos que se atreven a jugar con ese tipo de cosas. No les ha dicho nada el Señor. Son salvajes que caminan investigando la vida y mire, se meten al perfil de Facebook para ver qué es lo cómo vive, y allí se formulan las hipótesis. Y otros que no son de ese lado, no son de ese extremo, y comienzan a elogiar a las personas, a ponerlas en un pedestal. Mire, ninguna de las dos cosas son beneficiosas. Ni el que a usted le hace habladas groseras, ni el que a usted le hace habladas de elogio que no haya que hacer con usted, ninguno le hace bien. Cuídese de los dos. Es más, el que habla bien y que es ahí, cuidado, y es el mismo. Mire, sí pasó con Jesús. Los mismos que en la entrada triunfal a Jerusalén tendían sus mantos, los mismos que ponían palmeras a los lados, los mismos que se hacían una cruz en la frente y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, y celebraba, y era una celebración con euforia, a tal punto que algunos discípulos querían que se callaran, y Jesús les dijo: no, y déjenlos, no los callen. Me imagino que era algún hermano, algún festejo poderoso. Eran los mismitos zánganos que 8 días más tarde decía: bájennos a Barrabás y crucifíquenlo. Si es la gente de fregada, los mismitos. Entonces, aquí llego al segundo no de Pablo en la isla de Malta. El segundo no de Pablo es no depender de la opinión de la gente. Yo pensé que usted iba a decir un amén más fuerte, hermano. Pero bueno, que no lo diga, pero así es. ¿Y sabe cómo se le llama eso? Eso se le llama madurez. Usted tiene que aprender a ser maduro, porque van a haber gente que en algún momento lo va a discriminar, y a veces está sin razón. Va a ser grosero para hablar de usted. Esa gente hace daño. Pero así como hace daño ese tipo de gente, hace daño también la gente que no haya que hacer con usted, y mi hermanito, mi hermanita, y comienza a elogiarlo y comienza a darle realce a lo que usted hace y luego le sube, y eso es peligroso. Proverbio dice que así como se prueba la plata, así el carácter del cristiano se prueba cuando es elogiado también. Tenga mucho cuidado con los elogios, hermano. Los elogios son peligrosos. El ejemplo de Pedro es maravilloso cuando Cornelio tiene una sana intención, y la única intención es de darle mérito a su ministerio, quizás de darle honor a lo que él es. Se le arrodilla, intenta hacerle reverencia a Pedro, y Pedro le dice: ay, cálmate, chavalos, si somos de los mismos, somos iguales. Pero nosotros somos bien así, nos cuadra esa cosa de: ay, hermanito, que mire que usted es aquí, que usted es allá. Tenga cuidado con esos elogios.
Y más aún cuando se da cuenta que la misma persona que lo suele elogiar es la misma persona que se le suelta la lengua también para ser fregado a hablar mal de usted. ¿Están aquí, hermanos? Madurez en ese contexto, pero también en el contexto de personas que por falta de madurez los afecta tanto la posición, la opinión de las personas, que usted conocerá más de algunos que a veces hasta se apartan del Señor por lo que alguien dijo. Aprenda a crecer espiritualmente, aprenda a madurar. Paula Marino fue la que escribió una canción que dice que hay gente cuyas palabras son como golpes de espada. Por cierto, sigue adelante, se llama la canción. Que no te importe nada, dice en el canto, porque hay personas cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Ya se imagina usted lo que quiere transmitir esa hermana en ese canto? Hay otro canto que escribió Isabel Valdés con Tercer Cielo que se llama Apóyate en mí. Un pequeño fragmento de esa canción dice que te rechazarán, que se indignarán. Y el propósito de ese canto es llevarnos a apoyarnos en Dios y no en la opinión de los demás. Aquí tengo que hablarle a más de una persona aquí presente, quizás acá o quizás allá en su casa, o que nos va a ver después en esta transmisión, de que el Señor le ha dotado de maravillosas habilidades, de maravillosos talentos y dones para ser de bendición y de edificación en la obra del Señor. ¿Y sabe usted por qué están sentados? Porque alguien los destruyó con una declaración. Porque alguien dijo: ¿y qué hace ese mundano sirviendo? Porque alguien dijo una grosería de su servicio que en algún momento no le salió tan bien. Porque alguien le hirió con una declaración. Hoy te tengo que recordar que el Señor que te llamó te dice que no dependas de la opinión de otro, depende de la opinión de Él. Al fin Él fue el que te llamó, al fin Él fue el que te escogió y no la gente. Aprende a honrarlo a Él. Pablo fue el que dijo, y creo yo que bien puede aplicar en este contexto. Si yo fuera servidor todavía de la gente, procuraría agradar a la gente, pero no, yo soy servidor de Cristo y a Cristo voy a agradar, a Él voy a honrar, a Él voy a servir, y lo que diga la gente me vale un comino. Yo no sé qué le vale a usted, pero tiene que aprender a que la opinión de la gente no cuente más que la opinión de Dios en su ministerio. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Amén. Levántese, hermana. Levántese, hermano. Deje de ponerle mente a la opinión de la gente. Al fin la gente habla porque tiene que hablar. ¿Quién le va a callar la boca a la gente? Toda la vida así ha sido. Y si no, es más, recuerde que Jesús mismo fue el que dijo que es necesario que el trigo crezca junto con la cizaña. Aquí hay cizaña. Allí en su comunidad, en su congregación, en su grupo, es más, hasta en su familia hay cizaña. Aprenda a permanecer y no depender de lo que otros digan. Si usted se deja llevar por lo que otros dicen, usted termina siendo alguien arrastrado por todo viento de doctrina. Aprenda a tener estabilidad. Aprenda a tener carácter. Aprenda a ser sólido. Que lo que otros digan sea un segundo plano. Usted ha decidido amar, honrar y servir a Dios. Puede decir amén a eso. Amén. Eso es madurez. Eso es saber quién nos ha llamado. No dependa de la opinión de la gente. Anoté aquí algunas frases que quisiera dejárselas en este contexto. Escúcheme esta primera. Su destino no está en las manos de quienes le critican, sino en las manos de Dios,
que lo llamó. ¿Cuántos reciben eso? Número 2, la opinión de la gente puede afectar su reputación, pero no puede cancelar el propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Número 3, quienes subestimen su llamado o su propósito o su ministerio no tienen autoridad sobre el plan que Dios diseñó para usted. Y así hay muchas más que pudiéramos seguir mencionando, cuyo único fin es que aprendamos a confiar en Dios que nos llamó y no en la opinión de la gente. El tercer no de Pablo en la isla de Malta lo veo cuando Pablo dice que se entera, se da cuenta, ahí en la isla de Malta, de que el papá de un señor llamado Publio. Publio era el representante romano, era la figura más importante, dice la Reina Valera, en la isla de Malta. Estaba con fiebre y con diarrea. Ahí dice la traducción disentería, pero al fin y al cabo es lo mismo. Diarrea con disentería es lo mismo. En otras palabras, usted da cuenta que estaba desnutrido el chaval, mire, que pálido. Y era una enfermedad que en ese tiempo dicen que duraba alrededor de 4 meses. Era una fiebre, le conocían en el contexto de Dios como la fiebre de Malta. Alrededor de 4 meses duraba. Y Pablo se da cuenta que el papá de Publio está pila, desnutrido, casi desmayándose, mire, con una diarrea tremenda y con fiebre. Y Pablo lo fue a visitar. Y ese acto de Pablo yendo a visitar al papá de Publio, que desemboca o que termina, de hecho, esa visita termina, usted sabe que el pasaje dice que termina con la sanidad de este muchacho. Es decir, que el papá de Publio, cuando Pablo, Lucas y Aristarco oran por él, es sanado, recibe la sanidad. Entonces me doy cuenta que Pablo, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la picadura de serpiente, no dejó de servir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No dejó de servir. El tercer no de Pablo en la isla de Malta es que no dejó de servir. Es más, el servicio en Pablo es una virtud, es una cualidad que se deja ver incluso desde su llegada a la isla de Malta. ¿Acaso no es servicio lo que Pablo anda haciendo cuando la serpiente lo pica? Oiga, eran 276 los que iban a bordo de la embarcación. Puede ser que cualquier otro hubiese sido indicado también, o hubiese podido colaborar con ir a recoger buruscas o leñas para atizar el fuego, pero ¿quién figura en el relato bíblico? Pablo. ¿Eso no es un acto de servicio? Donde, mire, ¿sabe cómo veo yo eso? Como una iniciativa de servir. Es más, Pablo me deja ver aquí que el servicio no es algo que me lo tienen que pedir. A Pablo no veo ahí que en el relato diga, y le pidieron al hermano Pablo que se hiciera cargo de rajar 4 rajas de leñas de roble para que las fuera a meter. No hicieron un rol. No les pidieron. Pablo fue iniciativa de él, que miró la necesidad. Y fue cuando miró la necesidad que se dispuso a servir a pesar de todo lo que estaba pasando. A pesar de que los que iniciaron el fuego son los habitantes de Malta. Entonces veo a Pablo aquí como aplicando el servicio de Jesús, el modelo de Jesús. Dijo Jesús, no, yo no he venido para ser servido. Y algo similar veo en Pablo acá. No, ¿cómo es posible que me estén sirviendo? Yo puedo servir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es mejor. Hay unas frases bonitas que intrigan en cuanto a lo del servicio. Un pensador prestigioso dijo que la persona que no vive para servir, en realidad es una persona que no sirve para vivir. Ese pensador lo que está queriendo decirnos es que el servicio es parte vital del ser humano y que el servicio hay que buscarlo, hay que tener la iniciativa. Donde usted ve una necesidad, ¿sabe qué es lo que usted está viendo? Un llamado a servir. No, escúcheme esto por favor,
no todos tenemos la habilidad de detectar ciertas dificultades o debilidades. No todos. Olvídese, no todos tenemos la capacidad de notar cierta habilidad. ¿Sabe qué decimos mucho? No, si es cierto, hay esa dificultad, esa debilidad, pero hay que le haga el pastor. Para eso está el pastor, para eso le dan ayuda, para eso le dan comida, y ahí están los líderes que son los que lo ayudan. Sí, hablan muchos. Desde el momento que usted nota una necesidad como la que notó Pablo, que el fuego se estaba apagando y lo fue a encender, eso me inspira a pensar de que las veces que vea una necesidad es un llamado que Dios me está haciendo para echarle leña a ese fuego, atizarlo y poder servir en esa área. ¿Cuántos lo entienden de esa manera también, hermanos? Servir es una iniciativa que nace en Pablo y que no se congela, no se cancela con el hecho de la dificultad que estaba pasando. Razón tuvo el mismo escritor a la carta de Gálatas, que asumo que es Pablo, o que sabemos que es Pablo, cuando dijo: no nos cansemos pues de hacer el bien. Me intriga siempre que leo esa palabra. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hacer el bien suele ser cansado muchas veces. Suele cansar. Sobre todo cuando vemos que hay gente que no la valora. Leí de una hermana que tenía el sentir de cada invierno poner en la iglesia, a costa propia, a costa suya, poner en la iglesia sombrillas. Había tenido ese sentir, fíjese, poner en la iglesia sombrillas para que los hermanos que de pronto los agarrara la lluvia en el culto hicieran uso de ellas. No tenían ni un candadito la sombrilla, no tenían ni un requisito, solo decía: si la necesita, úsela. Y había tenido ese sentir, curioso sentir, porque no todos, cualquiera diría: no tengo yo ese sentir. Pero la hermana tenía ese sentir. Lo cierto es, y a lo que yo quiero llevarle, es que llegó un momento que la hermana la desanimó. Ese acto que ella hacía, invertía de su plata, compraba X cantidad de sombrillas, las ponía ahí en la parte de atrás del templo y con el rótulo: si la necesita, úsela. Y ella disfrutaba que cada que la lluvia en ese invierno les agarraba a los hermanos en el culto, ver a los hermanos, a las ancianitas sobre todo, a hermanos desprotegidos, de pocos recursos, tomar una sombrilla, llevársela para su casa y traerla el próximo servicio. La usaba y la traía. Ese era su gusto, ver cómo esa sombrilla, y ella se imaginaba, se hacía cuadros mentales, viendo a alguien que llegaba a su casa después del culto, protegido con la sombrilla, sequito, pero a ella la desanimó algo, como suele desanimar cualquier servicio del que Pablo habla aquí, de que nos cansamos. Dice que de pronto empezó a ver unas sombrillas quebradas, lodosas, y no faltó uno que otro comentario que decía: esta hermana es bien sencilla, sabe que las van a dañar de todas maneras y así compra eso. La desanimó. ¿Para qué tuvo más? Le bajó la llanta y dijo: no vuelvo a comprar una sombrilla. Un día está en un culto, han pasado ya varios inviernos, y un día está en un culto y ve que llega una pareja de ancianitos mojándose a la iglesia, y le vuelve a caer el golpe en su corazón y dice: el ministerio de servir con la sombrilla. Y ese mismo día algo le dijo en su corazón, que ese era el verdadero propósito por el que había recibido esa asignación. No para agradar a la gente, ni para desanimarse a medio camino, sino para ser útil a los demás. A la siguiente semana volvió a la tienda, allá donde los chinos, la fui a buscar por docenas, mire, y se trajo otro puño de sombrilla y las puso allí. ¿Y sabe qué fue lo que más le marcó? Dice la hermana que años después, con las sombrillas que trajo donde los chinos y las puso allí, dice que un día, ya han pasado varios años, dice que escuchó un testimonio que dijo alguien: cuando yo era niña venía a esta iglesia, una hermana ya adulta, cuando yo era niña venía a esta iglesia y encontré una vez unas sombrillas allí que decían: si la usa, ocúpela.
Y me encantó esa idea y hoy yo colaboro para continuar con esa iniciativa que alguien fundó en algún momento. Ahora eran otras personas las que estaban contribuyendo con la causa. Qué bonito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué maravilloso cuando no nos cansamos de servir. Fruto ha de dar. Y la carta a los Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos por su obra, sino que tendrá su recompensa. Si un vaso de agua usted le da a alguien en concepto de servicio, usted va a tener su recompensa. Si usted visita a un preso en la cárcel, usted va a tener su recompensa. Si usted sirve y visita a un hambriento y le da comida, usted va a tener recompensa, mi hermano. No se canse de hacer el bien. Deje de poner pretextos que usted no es el indicado. Deje de pensar de que usted no tiene los recursos suficientes. Deje de poner argumentos de los que ha estado poniendo hasta aquí, independientemente cuál sea su caso. La declaración aquí es, el mensaje es: no deje de servir. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Póngase de pie esta mañana y dele un aplauso al Señor mientras lo hace. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos permita tomar el modelo de Pablo. Los 3 no de Pablo en la isla de Malta. Pablo en la isla de Malta tuvo y experimentó escenas que hoy nos marcan a usted y a mí y que nos pueden servir de referencia para conducir nuestro caminar en esta isla llamada tierra, en esta isla llamada vida. Pablo no fue víctima del mal. Y usted ha sido llamado para que el Señor lo guarde también del mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La oración que Jesús hizo por sus discípulos, la última oración que Jesús hizo por sus discípulos, Juan 17:15, incluyó eso. No te pido, le dijo Jesús, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pablo en la isla de Malta no fue víctima del mal. No fue víctima de la opinión de la gente. Y no dejó de servir. ¡Qué maravilloso! Que usted también sea como Pablo en esta isla llamada vida. No vas a ser vencido por lo malo. Más bien tú vas a vencer lo malo con el bien, como dijo Isaías. No vas a ser vencido de lo malo. El mal tendrá que darse cuenta, el Dios al que tú le sirves. No vas a ser vencido por lo malo. Alguien tiene que recibir esa declaración esta mañana. No vas a ser vencido por lo malo. No vas a ser víctima de la opinión de la gente. No vas a seguir siendo víctima de la opinión de la gente. Lo que diga la gente te saldrá sobrando. Tú vas a confiar en Dios. Independientemente que la gente diga una u otra cosa, no vas a ser víctima de la gente. Y lo último, no vamos a dejar de servir en medio de lo que sea. Si usted lo cree así, levante su manito y adore al Señor. Padre, he presentado la palabra que usted ha tenido para su iglesia maravillosa en esta mañana. Y ahora, Señor, esas manos que se levantan en señal de que su palabra ha sido recibida. Yo quiero declarar esta mañana, Señor, que ninguno de los que aquí en este salón, como allá a la distancia, habrán escuchado esta palabra, Señor, ninguno, Señor amado, va a ser víctima del mal. Vamos, iglesia, haga esa declaración suya esta mañana. Caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a usted no llegarán. Declárelo con voz audible y dígale al Señor: Señor, yo confío que mi ministerio, que mi vida, mi familia no será alcanzada con lo malo, que tú me guardarás. Hay alguien que lo puede declarar con autoridad esta mañana, con fe, creyéndole que no vas a ser víctima de lo malo. Hoy nos levantamos, Señor, para vencer lo malo, más bien con el bien, con nuestra
nuestra perseverancia, con nuestra paciencia, ganaremos, como dijo el apóstol, nuestras almas. No vas a ser víctima de las habladas de la gente. No, cancela eso esta mañana. Dite a ti mismo: no voy a ser víctima de las habladas de la gente. Vamos, declárelo. Este es tiempo para hablar con su Señor. No se me desconecte, por favor. Dígale al Señor: yo no voy a ser víctima de la hablada de la gente. Me apoyaré en ti, Señor. Mi mirada estará puesta en ti, Señor, y en nadie más. Y procuraré honrarte a ti y a nadie más, Señor. Declárelo, iglesia. Vamos, levántese en fe esta mañana y dígale al Señor: no voy a ser víctima de lo que la gente piense. Te honraré con toda mi vida y con toda mi fuerza, Señor. Solo a ti. Oh, dame la madurez, Señor, que necesito. Dame la sensatez, el equilibrio, la sabiduría que necesito, Señor, para que cuando la ola fuerte de comentarios vengan a mi vida, no me aparten de tu propósito, Señor. Hoy oro por alguna persona, por más de una persona aquí presente, que un comentario grosero le hirió y le bloqueó su ministerio, su continuidad en el servicio. El Señor te sana, mujer, esta mañana. Veo a más de una persona aquí en este recinto que hoy cobra nuevas fuerzas. Sus oídos espirituales son cerrados a cualquier hablada. El Señor te dice: yo sé lo que te golpeó esa declaración hiriente que alguien hizo. No te lo esperaba. Yo sé lo que te golpeó ese comentario de la persona que menos te lo esperaba. Pero hoy preparo tu corazón, te dice el Señor. Hoy sano tu corazón, te dice Dios. Y volverás a dar fruto en el área que más te dolió ese comentario. A alguien el Señor le está hablando esta mañana. Volverás a reverdecer en el área que más te quiso afectar ese comentario. Maya Brecoro para André Braceto ya Braya. Oh, Rimin, si te el Señor está aquí esta mañana y hay ministerios que vuelven a fortalecerse. Tu ministerio no es para depender. Guárdate eso, mujer, hermano, varón. Tu ministerio no es para depender de lo que otros digan. Levanta tu frente en alto esta mañana. ¡Aleluya! No sé si los pastores me pueden ayudar a ministrar. Yo quiero que los pastores salgan de sus lugares y pongan las manos en alguien.
corazón hoy es sanado. Tu corazón hoy es sanado. Tus oídos espirituales se cierran a la voz del enemigo. Lo único que el diablo sabe es acusar. El diablo te menciona tu error, porque es lo único que conoce. Dios conoce tu error, pero te llama por tu nombre. Declárelo. Santo Dios, estás aquí. Más y más. Más. Qué maravilloso lo que el Señor está haciendo aquí esta mañana. Qué maravilloso lo que el Señor. Vamos, servidores, aquí necesitamos gente. Toca más. Gloria. Toca más. Vamos, iglesia, levante su mano. Hay más de Dios esta mañana. Más. Aquí está el Señor. Brilla, te ministra el Señor. No dejes de servir. Aunque haya motivos para abandonar tu servicio, no lo hagas. Sigue sirviendo al Dios que te llamó. No te detengas. No te detengas, te dice el Señor. Aunque hayan 1000 motivos para abandonar, no lo hagas. Persevera. No renuncies. No dejes tu llamado. Te bendecimos, Señor. Haga una oración por la persona que tiene allá a su lado, por favor. Extienda su manito hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo.